Bueno, vamos a arrancar con la clase de rodilla, que era lo que tocaba hoy. Sí, los objetivos son reconocer las principales estructuras óseas del complejo articular en radiografías, distinguir los elementos musculares y vasculonerviosos de la región en resonancia, identificar los medios de unión y de adaptación también en resonancia y, por último, aplicar un poquito las imágenes en algunas patologías bastante frecuentes. Bueno, para empezar vamos a arrancar como siempre por las radiografías, ¿sí? En este caso estamos viendo qué tipo de proyección. Anteroposterior. Anteroposterior. Bien, anteroposterior o de frente, ¿sí? Fíjense que podemos saber lo que es superior porque vemos el fémur, lo que es inferior porque vemos la tibia y bueno, lo que es lateral porque tenemos el peroné. Si hacemos una descripción desde superior a inferior, vamos a ver obviamente la diáfisis femoral y superponiéndose con ella vamos a ver este otro elemento que ¿qué les parece que puede ser? Rótula. La rótula. Bien, la rótula o patela. ¿Sí? Fíjense que si seguimos descendiendo nos encontramos con este epicóndilo, en este caso lateral, porque lo vemos del mismo lado que el peroné, con su cóndilo, con el área o escotadura intercondilia, el cóndilo medial y el otro epicóndilo. Fíjense en cuanto a la epífisis distal del fémur, que el cóndilo medial tiende a descender bastante más que el cóndilo lateral. Y esto va a servirnos mucho cuando empecemos a hacer cortes y por ahí no tengamos el peroné de referencia. Fíjense que si nosotros trazamos una línea recta, donde termina el cóndilo medial, el cóndilo lateral ya terminó hace rato. En cuanto a la tibia, vemos sus carillas articulares, los platillos, estas espinas o tubérculos. El otro platillo, sostenidos ambos por los cóndilos tibiales. Y bueno, el peroné podemos ver la cabeza, el cuello y ya la diáfisis, obviamente en superposición parcial con la tibia, articulando en la tibio-peronea proximal. Ahora si hacemos otra radiografía, en este caso de perfil o laterolateral, vemos lo que es anterior, porque vemos la rótula, de lo que es posterior, ¿sí? Y obviamente lo que es superior por el fémur y inferior por los huesos de la pierna. Una manera de distinguir otra vez los cóndilos es usar la misma técnica que ya mencionamos. Fíjense, este cóndilo que desciende mucho más que el otro, que va a ser el Medial. medial. Bien. Acá va a estar superpuesta, digamos, lo que sería el área o esta escotadura intercondilia, y acá es bastante sutil en esta radiografía, pero como dijo Pablo, en algunas radiografías, sobre todo de los ancianos, se puede ver bastante bien. ¿Qué les parece que podría llegar a ser esta leve protrusión acá? El tubérculo aductor, ¿puede ser? Exactamente, el tubérculo del aductor. En algunas se ve muy, muy bien. Esta no fue el caso. Y si bien no es un estudio donde vamos a poder ver con gran definición las partes blandas, fíjense que se ven acá estas densidades correspondientes a lo que sería el tendón del cuádriceps, el tendón rotuliano, y acá un espacio, ¿sí? un área bien lúcida. ¿A qué corresponde este espacio bien lúcido? Debajo de la rótula. ¿Tendón rotuliano? No, el tendón sería más bien esto, te diría. Tejido adiposo. Infrarrotuliano, tejido adiposo infrarrotuliano. Tejido adiposo, sí, el cuerpo adiposo, tiene otro nombre, ahora no me acuerdo, el de Hoffa, el cuerpo adiposo, bolsa adiposa, tejido adiposo. Bueno, y de vuelta hacia inferior lo mismo, la superposición, la tibioperonia proximal y eso. Y esto, los dejé, es una radiografía que se llama axial, que en realidad lo que se hace es, se pone al paciente en una semiflexión y lo que se busca es que justamente la rótula se separe lo mejor posible de la tróclea femoral. Esto lo puse más que nada también como otro dato interesante en los cortes a tener presente. Fíjense que cuando nosotros vemos la rótula tiene dos carillas articulares,
con esta tróclea del fémur. Y fíjense, esta carilla, ¿qué carilla es? La lateral. ¿Por qué? Porque es más amplia, me lo sabía así yo. La parte más amplia Bien. la lateral y la más chica, digamos, era medial. Exacto, fíjense que la lateral es como más larga, por decirlo de alguna manera, aunque un poco más plana, y esta es tal vez más excavada, pero bastante más corta. Y bueno, obviamente el cóndilo compatible con la carilla articulada. Bueno, eso fue en cuanto a radiografías. Acá lo que hice fue ponerles la seguidilla de cortes, que es lo que siempre hablamos con Pablo, para primero ubicarnos, tener como un pantallazo. ¿Alguien está? Ah, no. Bueno. ¿Qué tipo de estudio les parece que es? ¿Qué tipo de corte? Cortes axiales de una resonancia magnética en T2. Bien, sí, ahora lo vamos a ver con mucho más zoom, pero ¿qué es lo que te ayudó a identificarla como T2? El líquido sinovial. El líquido. Bien, en la primera por ahí no se ve también, pero fíjense que ahí vemos la carilla rotuliana y ahí ese espacio entre fémur y rótula bien hiperintenso, ¿sí? Bien. Bueno, y esto es lo que ya mencionamos en varias clases, el tema de que el tejido adiposo en T2 también se puede ver hiperintenso, ¿sí? Que no, si no tiene una supresión no tiene por qué verse hipointenso, como por ejemplo vemos estas estructuras más musculares. Bueno, ¿y la seguidilla en qué orden está yendo? De superior a inferior. Bien, de superior a inferior, ¿sí? Fíjense que acá tenemos prácticamente solo el fémur y acá tenemos ya estos dos, tibia y peroné. Bien, entonces en base a todo esto, esto va a ser anterior, fíjense la rótula, esto va a ser posterior, y en base a las carillas de la rótula, por ejemplo, esto es Medial. medial y esto es lateral. Obviamente podemos ir a la última imagen, que no nos va a quedar ninguna duda, pero usando esas cuestiones que estuvimos viendo también nos orientamos. Bueno, empezamos por el primer corte, ¿sí? Fíjense, tenemos en el centro de la imagen una estructura con una cortical ósea hipointensa, que es la diáfisis del fémur, y cuando nos vamos hacia anterior, ¿qué es esto? El tendón del cuádriceps. Bien, tendón del cuádriceps. Y fíjense cómo hacia medial y hacia lateral tenemos como estas prolongaciones. ¿Qué puede ser esto? Los bastos. Bien, el vasto medial y el vasto lateral, ¿sí? Acá todavía están bastante musculares. Después vamos a ver cómo los vemos a medida que bajamos. Y ya si vamos hacia lo que es el compartimiento posterior, nos encontramos con 1, 2, 3 y 4 estructuras. Desde medial a lateral y de anterior, bueno, no de anterior, de medial a lateral y yendo hacia posterior. ¿Quién es cada uno de estos? Este, por ejemplo. Sartorio. Sartorio. Fíjense que el sartorio es bien muscular. A pesar de que estamos en un corte bastante bajo, sigue siendo bien muscular. Después nos vemos ya uno que es bastante tendinoso a esta altura. Glácil. El grácil, ¿sí? Y después este que envolvía a este otro. Semimembranoso, también bastante carnoso, y este otro que es el semitendinoso. Y del otro lado, ¿quién va a estar? El femoral. Bíceps femoral. El bíceps femoral, que tenemos la parte más muscular y acá si se fijan hay un pedacito que ya está como tendinoso. Ahí. Bueno, ahí marqué dos elementos, ¿sí? Más en lo que sería inmerso en todo este tejido adiposo, ¿sí? Que van a ser el contenido de la región. Vasos popliteos. Vasos popliteos. Otros dos elementos, sí, ya divididos. Este va a ser el nervio. Tibial. Y el otro el Peroneo. Peroneo común. peroneo común. Y por último, ahí en verde, otro elemento, fíjense que está inmerso en todo este tejido adiposo, bien subcutáneo. ¿Quién podría ser? Sofía magna. La safena magna. Bien. Bueno, si seguimos bajando, fíjense que la rótula ahora ya sí se ve con mucha más claridad que antes, que veíamos apenas un volumen parcial. Seguimos teniendo este tendón
del cuádriceps hacia anterior, y estos retináculos que ahora ya sí se ven más bien tendinosos de los dos bastos, los dos retináculos. Vemos prácticamente las mismas estructuras que antes y empiezan a aparecer volúmenes parciales de quiénes podrían llegar a hacer esto. Gastrocnemios. Gemelos. Los dos gastrocnemios, ¿sí? Bien, y de la parte lateral, además del gastrocnemio lateral, ¿qué otro músculo podríamos encontrar también? El popliteo no. El popliteo es bastante más abajo. Plantar delgado. El plantar. El plantar, exactamente, ¿sí? Bien. Bueno. Acá ya podemos distinguir mucho mejor lo que es el gastrocnemio medial. Fíjense, acá tenemos uno un poquito más profundo y el gastrocnemio lateral. Seguimos viendo bíceps. Acá ya, sí, fíjense, el sartorio siempre se mantiene bien muscular cuando uno lo compara con el grácil, ya el semitendinoso, y acá el semimembranoso empezó a buscar su inserción. Seguimos viendo esto que remarcamos antes, la carilla medial bien excavada, cortita, y la lateral más bien plana, pero bien alargada. Bueno. Bien, en este corte me voy a detener para marcar unas cuantas cosas. Si seguimos con lo que es lo que veníamos marcando hasta ahora, fíjense, sartorio, grácil, semitendinoso y el semimembranoso, que ya lo fuimos perdiendo. Fíjense, si lo seguimos, acá lo teníamos el semimembranoso y lo empezamos a seguir hacia inferior, se va yendo a buscar su inserción. Esas que son como finitas atrás con alas. Okay. Ahí está. Creo que alguien tiene el micrófono abierto. Bueno, entonces esto que les marcábamos como el semimembranoso si uno lo seguía de los otros cortes. Seguimos viendo los gastrocnemios, el plantar, gastrocnemio lateral y el paquete vasculonervioso. Y apareció una estructura hipointensa en la escotadura intercondilia, que por la dirección, fíjense a dónde está yendo, ¿qué podría llegar a ser? Fíjense. ¿Ligamento? No. Un ligamento, bueno. Cruzado. Un ligamento cruzado, bien, y fíjense hacia dónde está yendo. Es una estructura que va de anterior a posterior y de medial a lateral. ¿Quién podría ser? Cruzado anterior. Bien, el cruzado anterior, el famoso AEPI, la reglita, que la anterior se va hacia lateral o externo. Y en este otro corte ya vemos este mismo, que ya veníamos marcando en el corte anterior, y aparece otro. Fíjense que la forma en los cortes axiales es bastante diferente también, y este está yendo hacia el otro cóndilo, entonces ¿quién va a ser? Posterior. Posterior. Ahí lo marcamos en naranja el cruzado anterior, en violeta el cruzado posterior, y si seguimos buscando los elementos, digamos, los medios de refuerzo de la cápsula de la articulación, hacia los laterales nos vamos a encontrar con varias estructuras. Si vamos hacia medial, ¿quién podría ser esta estructura hipointensa que refuerza hacia medial la articulación? Con forma de cinta. Ligamento colateral medial. Sí, ligamento colateral medial o el tibial antiguamente también. Y hacia el lateral, ¿con quién me voy a encontrar? Ligamento colateral lateral. Bien, fíjense que esperen que voy a sacar el puntero y poner la flecha que se ve mejor, me parece. Fíjense que el colateral lateral tiene la particularidad de que es un ligamento bastante más, en cuanto a volumen, es más, este se describe como un cordón y el otro como una cinta, y además este es bastante largo y está en íntimo contacto con el hueso, mientras que este es bien corto y no está en contacto directo con el hueso en todo su trayecto. Porque hay otra estructura interpuesta, acá se ve bastante bien, que ¿quién podría ser? Músculo del plantar delgado. No del plantar delgado, sino del popliteo, como dijo una de las compañeras, ¿sí? Fíjense que entre lo que es el colateral lateral y el... acá está, lo marqué. Entre el colateral peroneo o colateral lateral y el hueso tenemos esta otra estructura, acá se ve bien el trayecto,
que es el tendón del popliteo. Del lado medial, el colateral tibial o medial, y acá, hacia posterior, ¿qué estructura está reforzando la cápsula? El ligamento posterior. O sea, Ok. por el arcuato, también por el popliteo oblicuo. Bien, sí, yo diría más bien que es el popliteo oblicuo, ¿sí? Pero bueno, nada, podría ser también cápsula. Es muy difícil en estos cortes por ahí poder diferenciar estrictamente lo que es cápsula de lo que es el refuerzo, pero podría ser tranquilamente el popliteo oblicuo. Perdón, una pregunta. Sí. ¿La flecha azul cuál era, dijeron? Que justo se me cortó. La flecha azul está marcando el tendón del músculo popliteo. Fíjate que te queda. Primero, una estructura hipointensa bien hacia lateral, que es el colateral externo o peroneo, y entre este ligamento y el hueso, digamos, el cóndilo, tenemos esta otra estructura. Genial, muchas gracias. No, por favor. Si vamos a la línea media, marcamos las inserciones de los cruzados, naranja anterior y violeta posterior. Seguimos descendiendo, la verdad que es muy difícil enganchar en un corte axial y ver con mucho detalle los meniscos, se ven volúmenes parciales, es muy difícil de ver en un corte axial, al menos de los que yo estuve buscando. Y cuando llegamos, fíjense, bien hacia inferior, donde ya aparece este otro hueso, que es el peroné, y ya tenemos solamente tibia, se ve bien el cuerpo de este músculo o este tendón que habíamos marcado en celeste, ¿sí? El popliteo. Bueno, hasta acá llegamos con los cortes axiales. ¿Alguna duda, algo que quieran volver a ver, alguna imagen que por ahí... No, perfecto. ¿Seguros? A mí me quedó una duda. Hola. Sí. Recién, creo que fue la anterior que mostraste el colateral. Creo que habías dicho colateral, pero el que habías marcado con verde. Peroneo, sí, el externo, el... Ah, claro. Y entre medio, entonces, el celeste, ahí me mareé, yo sé que lo preguntaron recién, pero... No hay ningún problema. La idea es que les sirva a ustedes, no solamente que sea una exposición, o sea, esa es la idea, por eso paramos las veces que necesiten. Fíjate, ahora después yo puse una disección que se ve bien para cerrar esta idea, pero está buenísimo que se quede, digamos, que lo pregunten. Bien lateral vas a tener acá este cordoncito hipointenso, que es el colateral externo, colateral lateral o colateral peroneo, de acuerdo a la fotografía. Es el más externo de todo, es el que yo le decía que es un tendón redondeado o acordonado, corto, y que no tiene un contacto directo en su trayecto con el hueso. ¿Por qué? Porque justamente con el hueso está esta otra estructura en contacto, que es... ¿Quién era este? El tendón del popliteo, sí, que ahí lo tienen en celeste. Entonces, el verde es el ligamento colateral externo o peroneo, y el celeste es el tendón del popliteo. Buenísimo, gracias. Y bueno, amarillo el otro colateral del tibial medial. Genial. ¿Alguna otra duda de esta, que por ahí es la que tiene más cosas marcadas? O de cualquiera. ¿Seguros? Bueno, seguimos entonces. Bien, acá, ¿qué tipo de cortes les parece que estamos viendo? Sagital. Para sagitales. Bien, sagitales o bueno, como les guste, sagitales. Y si ustedes tuvieran que decir en qué sentido está la seguidilla o de dónde a dónde están yendo los cortes. A la lateral. De medial a lateral, ¿están todos de acuerdo con eso? Sí. ¿Y cómo se dieron cuenta? Porque en la última foto aparece el peroné. Bien, muy bien. Esa es como una gran ayuda, ¿sí? Bien. Esa sería como la
la principal ayuda, disculpen, me tildé. También ahora vamos a ver por ahí algunas cositas un poquito más finas para poder ayudarnos, pero claramente siempre vayan a buscar el peroné en estos cortes, que va a ser nuestra gran guía de que si estamos más laterales o estamos más mediales. Bien, en este caso estamos empezando los cortes, el corte más medial de toda esta seguidilla. Fíjense que tenemos un volumen parcial de lo que sería el fémur, por ende esto va a ser anterior y esto va a ser posterior. Y acá tenemos hacia superior e inferior. Fíjense, una masa carnosa superior a el fémur, bien medial estamos. ¿Quién podría llegar a ser? Vasto medial. El vasto Vasto medial. interno. Bien, el vasto medial, vasto interno, como les guste decir. Y una estructura que ya mencionamos varias veces en los cortes axiales, que dijimos que descendía y que casi que no se volvía tendinoso, que era siempre como acintado. El sartorio, muy bien, sí, fíjense, bien medial. Este corte ligeramente más lateral, aparece otro músculo que termina en forma de tendón y que también forma parte de la pata de ganso. Semitendinoso. Gracias. Bueno, bien, en realidad es muy difícil decir con este corte solo si es el grácil o el semitendinoso, ¿sí? Va a ser el grácil, pero porque, bueno, yo vi toda la seguidilla, claramente. Ahora vamos a marcar al semitendinoso y despejar la duda. Bien, y lo que les quería marcar en esta tercera foto es que, además de que apareció el cóndilo tibial, aparece una estructura interpuesta entre fémur y tibia, que ¿quién podría llegar a ser? Los meniscos. Menisco. Bien. El menisco medial, ¿verdad? Sí. Bien, y acá les puse un dibujito de una vista superior para diferenciar las porciones de los meniscos, ¿sí? Que se describen acá en verde el cuerno anterior, en rojo lo que sería el cuerpo del menisco y en celeste el cuerno posterior, ¿sí? Esto está bueno tenerlo presente y remarcarse a los alumnos para entender por qué la morfología del menisco en los cortes sagitales va a ir variando a medida que yo me acerco a la línea media. Fíjense que si yo hago un corte más o menos como este por acá, el menisco es una continuidad porque yo paso por el cuerpo. Ven acá esto que ya está como en la transición, que se describe a veces con forma de monio, de demonio, corbata, y que ya cuando vamos a un corte un poquito más hacia la línea media, tenemos dos triangulitos bien delimitados. ¿Por qué? Porque pasó el corte por el cuerno anterior y por el cuerno posterior, pero al perder el cuerpo podemos delimitar esos triangulitos. Volviendo un segundo a lo que habíamos marcado de lo muscular, fíjense que aparece un músculo bien carnoso hacia posterior. ¿Quién podría ser bien carnoso? El semimembranoso. El semimembranoso, y que cuando nosotros seguimos este semimembranoso hacia posterior, aparece una estructura tendinosa, que acá se ve muy bien. ¿Quién va a ser? El semitendinoso, ¿sí? Por eso esa distinción. El grácil nosotros vemos el tendón y desaparece, al menos en estos cortes exclusivos de rodilla. En cambio el semitendinoso lo vamos a seguir encontrando en los distintos cortes como límite superomedial del hueco popliteo. Y otro cambio importante, además de los meniscos que vemos, es esta masa muscular, muy característica esta forma. El gastrocnemio medial. El gastrocnemio medial, excelente. Bien, hasta acá, ¿vamos bien? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, seguimos yendo, acercándonos a la línea media y vemos mucho mejor la rótula, vemos ya bastante bien el tendón del cuádriceps, el ligamento rotuliano. Fíjense esta bolsa adiposa que mostramos en la radiografía, fíjense, misma intensidad en el tejido celular subcutáneo que acá. Así que, para remarcar eso, que también tiene una patología propia. ¿Y quién apareció? El ligamento cruzado. El ligamento cruzado. Ligamento cruzado posterior. Ok, ¿y cómo sé que es posterior? Porque está insertando en posterior.
Acá vemos en posterior, pero insertaría como en el espacio intercondilio posterior. Bien, en la eminencia intercondilia posterior. Medial. Sí. Se está yendo a buscar la porción, sí, el cóndilo medial, y fíjense una característica del cruzado posterior que nos va a servir para los cortes coronales, que a medida que se hace anterior y medial, es como más horizontalizado. Fíjense que acá venía súper oblicuo y de golpe es como que se horizontaliza. Esto ténganlo presente para más adelante. Y en esta, seguimos yendo más hacia lateral, apareció el cruzado anterior. Fíjense que ahora que los tengo los dos, los puedo comparar y en general el cruzado posterior, además de insertarse obviamente en la eminencia intercondilia y ir a medial, es un poco más hipointenso que el cruzado anterior. ¿Por qué? Supongo que tiene que ver con el contenido de agua del ligamento. O sea, aplicando las generalidades. Honestamente, ¿qué tipo de fibras? No, acá tiene que ver con similar a lo que vos mencionaste de los colaterales. El posterior es más como un cordón, es más grueso. Por eso se acuerdan que los axiales se ve como una protusión que viene del cóndilo. En cambio, el cruzado anterior es como una cinta, es más un acintado. Entonces, seguramente en estos cortes, que encima lo tenemos oblicuo, tenemos mucho volumen parcial de la grasita intermedia que se interpone también en el cruzado anterior. Entonces, el posterior lo vas a tener siempre como un cordón grueso, y los detalles que está diciendo él son perfectos, porque eso es lo que ustedes tienen que acostumbrar a la vista. Una cosa es y por eso, fíjense que el cruzado posterior también, al hacer como más encurvado, está demostrando que está menos en tensión, tiene una menos tensión que el anterior. Por eso el que primero se rompe es el anterior también, más allá del mecanismo de rotación. Siempre el cruzado que se rompe es el anterior. No existe cruzado posterior roto si el anterior no está roto también. O sea, si vos tenés el posterior roto, el anterior seguro está roto. Aunque ni te des cuenta, informarlo igual porque seguro está roto. ¿Sí? Bueno, esto en realidad era más que nada para mostrarles estas diferencias, y si seguimos yendo a la línea media, perdemos casi todo el posterior y vemos el anterior, que acá se ve un poco más esa forma como más acintada, o que se abre un poquito más como en abanico que el otro, que es un cordón como más perfecto. Bueno, ahora ya yendo a lo que sería los cortes más laterales, empiezan a verse volúmenes parciales de estas estructuras triangulares, acá sobre todo. Fíjense, acá se ve un poquito mejor. ¿Y esto a qué corresponde? Menisco lateral. Menisco lateral, muy bien, bien. Todavía los cuernos, porque estamos bastante cerca de la línea media. Y aparece este otro músculo, que es gastrocnemio lateral. Acá se ve muy lindo el tema de los tendones, que ya los veníamos marcando, pero nada, para reforzar el tema de cómo se ven, bien hipointensos, y la dirección y todo. Más de lo mismo, ¿sí? Los cuernos, fíjense, los triangulitos. El posterior se ve mejor que el anterior. Y acá, fíjense que empezamos a ver la cabeza del peroné, ¿sí? La articulación con la tibia, y además de ver los cuernos anterior y posterior del menisco lateral, vemos una estructura bien hipointensa. Sí. El tendón del popliteo, ¿no? Bien, ¿y por qué? ¿Cómo te diste cuenta? Primero porque es el mismo color que... Bien. Bien. No, pero porque Atenta. es intracapsular, ¿no? Es intracapsular, pero extrasinovial. Bien, sí, y recuerden que, a ver, el tendón del popliteo va a, digamos, insertarse, o las fibras están muy cerca de lo que es el menisco lateral, en ese camino que sigue para ir a buscar después el cóndilo y pasar entre el colateral externo y, bueno, el hueso. Así que eso como otro detalle, porque a veces
estamos bastante lejos de la línea media, pero a veces puede pasar que ven una estructura bien intensa, posterior, y dicen cruzado posterior, ¿sí? Fíjense que no, estamos re lejos del cruzado posterior, lo perdimos hace bastante tiempo en la seguidilla. Además de que estamos conviviendo ya con un menisco que está casi siendo cuerno, pero pronto a ser cuerpo, así que estamos muy lejos para que sea el cruzado. Ahí les pregunto, dejá la foto anterior. Ahí, ¿qué es esa cosa gris que está entre la tibia y el peroné? ¿Esto? Perdón, entre la tibia y el fémur. Esas líneas grises que están. Más arriba, más abajo. Cartílago. Más a la... ¿Esto? Claro, cartílago. Marca el cartílago. El cartílago es lo grisecito eso, ¿no? ¿Por qué el cartílago se ve gris y el menisco se ve negro? El ¿Porque menisco está más hidratado? ¿El menisco qué? es otro tipo de tejido. Claro, no es un cartílago, pero uno es fibrocartílago y el otro es cartílago hialino. ¿Sí? Fíjense que el menisco se ve en esa secuencia particular como si fuera un tendón. Y eso es un poco la raíz de por qué a veces es importante señalar ese popliteo y darse cuenta, ese tendón popliteo, porque alguien por ahí con poca experiencia podría pensar que es la misma estructura partida en dos, o sea, ¿eso es normal o es una ruptura del cuerno posterior del menisco lateral? Sí, o sea, está partido el menisco lateral, hay una línea entre las dos líneas negras. Y no, eso es normal. O sea, no confundir lo que llamamos en imágenes, llamamos pitfall. O sea, una posible error en el diagnóstico. Entonces, el diferenciar anatómicamente bien el tendón popliteo del cuerno posterior, que están en íntima relación, que no es la misma estructura. Y fíjate que la intensidad serial es similar. ¿Sí? Bien. Bueno, y acá está la misma imagen del monito que marcamos antes, pero para el otro menisco cuando ya está convirtiéndose en cuerno. Bien, antes de pasar a los coronales, de los sagitales, ¿alguna cosa que les quedó dudoso, que fui muy rápido? Yo tengo una pregunta, o sea, por ahí, ¿cómo hacer para distinguir entre el tendón del popliteo y en caso de que, por ejemplo, sea el ligamento popliteo arqueado? Porque yo cuando lo vi, lo primero que pensé, o sea, lo vi como próximo a la cabeza del peroné y lo primero que pensé fue, debe ser el ligamento popliteo arqueado. A O sea, ver. no se vería en este tipo de corte. Mirá, yo honestamente el ligamento popliteo arqueado no lo pude distinguir, no lo pude marcar. ¿Puedo aportar? Sí, parece que es. Indistinguible el ligamento popliteo arqueado, son las listo. fibras. Ok, listo. Te digo, por experiencia de disecarlo, ni siquiera en imágenes, son apenas unas fibras del ligamento. O sea, quizás Pablo te va a decir si lo vio mejor que yo, pero para mí, de la experiencia de disecarlo, son mínimas las fibras. Y está bien, tenés unas fibritas que van a la cabeza del peroné, pero nunca van a ser como el grosor que tiene un tendón del músculo popliteo. Listo, perfecto. Y a menos que vayan hacia lo que va a ser la cabeza, o sea, lo que va a ser el cóndilo del fémur, ¿no? Claro, sí. Honestamente. Fue como una primera impresión y por eso quería preguntar por las dudas. Porque significa que sabes las relaciones. Está bien tu pregunta, pero no va a tener la intensidad un tendón como lo que es el popliteo al ligamento, que son apenas unas fibritas. Si después se ve, eso quizás Pablo lo va a saber mejor, pero para mí honestamente no. Bien, perfecto. Coincido con Marce, exactamente. Sí, en realidad, y yo se los tiro acá, hasta me parece interesante, porque muchas de las estructuras que a veces mencionamos y vemos, en realidad son cosas que nos sorprenden de verlas, más allá de que por ahí no tengan un valor clínico. Entonces, a veces nosotros analizando, digo, mira qué bien se ve esto, y lo señalamos. La verdad que yo no he visto nunca, como bien dice Marce, el ligamento arqueado visible por resonancia y que no sea confundible con la cápsula en sí.
pero por ahí está buena de tarea, ustedes empiecen a buscarlo, agarren resonancias y búsquenlo a ver si se ve, por ahí lo encontramos y lo podemos identificar. Yo nunca lo vi, pero porque por ahí nunca lo fui a buscar tampoco, pero por ahí si intentan, aparece, pero coincido que es tan finito que va a ser muy difícil. Sí, mismo en el axial que yo les marqué el otro, el popliteo oblicuo, vieron que les dije, es muy difícil poder afirmar que esto no es tal vez un mínimo refuerzo de la cápsula, en fin, y no eso en sí. O sea, uno los puede ir a buscar y más o menos, si va siguiendo la seguidilla y lo busca, puede encontrar algo, pero es como, no son esos ligamentos como, no sé, los colaterales que por ahí sí son bien importantes. El que sí se ve bien es el ligamento intermeniscal, ¿lo viste ahí, Fede? Sí, lo tengo. Ah, perfecto. Lo tengo en otra imagen. Bien. Del bolsillo la tiene. Bueno, y perdón, otra duda de los sagitales o algo que quedó así. No. Bueno, perfecto. Entonces pasamos por último a los coronales. ¿En qué sentido están yendo y por qué? De anterior a posterior. Bien, ¿sí? Perdón, porque en el primero vemos más estructuras óseas y en el último vemos mucho más de lo que sería músculo. Ok, bien, fíjense que acá tenemos un hueso que siempre es bien buchón para lo que es lateral, lo que es posterior, y obviamente también porque vemos, acá tenemos diáfisis, y a medida que nos hacemos posteriores quedamos con los cóndilos, ese superior, y la diáfisis, la tibia. ¿Y qué es medial y qué es lateral? ¿Y por qué? Hacia la izquierda es medial y hacia la derecha es lateral. Primero porque, bueno, en el último corte veo el peroné y segundo porque en los cortes más medios, digamos, del medio de la pantalla, vemos el cóndilo medial que es más inferior. Bien, eso que habíamos señalado antes se ve muy bien. Y en cuanto a lo muscular, ¿notan alguna diferencia? En la parte de la pierna veo hacia lateral un mayor compartimento muscular que hacia medial. Bien, excelente. Entonces usamos el cóndilo, usamos los músculos y eventualmente, si lo tenemos, el peroné, ¿sí? O sea, fíjense que no necesitamos una cosa sí o sí para poder ubicarnos en el espacio. Y lo del compartimiento medial de la pierna es muy importante. Recuerden que la cara medial de la tibia carece de inserciones musculares, entonces está bueno siempre fijarse y con eso ya también se ubican rápido. Bueno, estos primeros cortes los puse más que nada porque para completar la seguidilla, pero no se ve demasiado. Hasta que llegamos a este, ¿sí? Fíjense, hacia superior vemos el fémur, hacia inferior vemos la tibia, uno de los bastos, probablemente el medial, y acá en negro marqué una estructura. Es el colateral. Pero es membranoso. A ver, el colateral peroneo, bien, eso era una de las cosas que quería que me contestaran. Tenemos un problema primero que se está insertando en la tibia, o sea que ahí, si usamos el nombre de colateral peroneo, tenemos un problema. Y segundo, estamos en un corte muy anterior, o sea, si ustedes se acuerdan, en los cortes axiales que lo habíamos marcado, no es una estructura tan anterior. ¿El semimembranoso puede ser? Bueno, está bien pensado, pero de vuelta, volvemos a una estructura muy anterior, insertándose bastante anterior. Piensen no tanto... Ahí alguien dijo algo. Ahí me gustó más. Eso quería que me dijeran. El tracto iliotibial, ¿sí? Que lo teníamos olvidado después de verlo en muslo. Y lo podemos ver en varios de los cortes más anteriores, lo podemos señalar bastante bien. Bien, fíjense, a medida que continuamos avanzando en los cortes, lo muscular que ya habíamos remarcado de la pierna, y empiezan a aparecer los triangulitos que son... Los meniscos. Bien. Bien, y en este corte, ¿qué cosa les apareció?
¿Ven algo raro? ¿Distinto? Sí, estaría la inserción proximal del ligamento cruzado posterior. ¿Cuál sería? O sea, el punto intenso que se ve en el cóndilo, la cara interna del cóndilo medial. Bien, muy bien. El cruzado posterior, cuando hacemos esos cortes coronales, ¿se acuerdan que yo les había marcado en el sagital que se volvía como más horizontal a medida que se hacía anterior y medial? Bueno, como justamente se vuelve más horizontal, entre comillas, se ve bien como un cordón bien hipointenso en el corte. Y acá, si se fijan, tal vez no, en otro lo van a enganchar más lindo, pero si se fijan hay también unas fibras que se están insertando en esta eminencia. Claro, el cruzado anterior. El cruzado anterior, muy bien. Y esta otra estructura. El ligamento colateral tibial. Bien, colateral tibial que, volvemos a lo mismo, se ve como una cinta, está en contacto directo con el hueso y tiene es bastante largo como ligamento. Ahí marcamos en naranja de vuelta el cruzado anterior y en violeta el cruzado posterior. Vemos mejor por ahí las espinas o los tubérculos. La nomenclatura a veces cuesta. Y seguimos marcando, tal vez con menos definición, pero los mismos cruzados que veníamos viendo. Y en este corte, fíjense, bastante posterior, vemos los cóndilos, vemos la epífisis proximal de la tibia, meniscos, y un volumen parcial de ¿qué cosa podría ser esto? De la cabeza del peroné. Bien, de la cabeza del peroné. Y si seguimos esta cabeza del peroné, una estructura... El ligamento colateral lateral. Bien, el ligamento colateral externo, lateral, peroneo, como le quieran decir. Fíjense, lo mismo que decíamos, ven que hay como una distancia entre esto y el hueso. Y acá, ¿qué está? Que lo mencionamos. El tendón del popliteo. Bien. Fíjense, acá les puse esta disección porque se ve muy lindo. Justo el otro día estábamos con Marce dando clases y Marce la encontró y me pareció excelente. Es una vista posterior de la fosa poplitea, donde vemos el plano más profundo y fíjense, se ve la inserción del popliteo y cómo el tendón se mete entre el colateral peroneo y el cóndilo. Y acá está el ligamento popliteo oblicuo que estuvimos hablando, no el arqueado porque... Y puse esta otra imagen que se la tomé a Pablo. Nada, esto es una secuencia especial, no importa, que tiene también una supresión grasa, pero se ve muy bien la inserción, fíjense, externo, bien hipointenso. ¿Qué puede ser esto? Es otro paciente, no solo cambió la secuencia, sino que es otro paciente. ¿El tracto biliar? No, fíjate que acá tenemos ese mismo volumen parcial. ¿El ligamento colateral externo? Claro, el ligamento colateral externo y acá se ve bien el otro tendoncito. Estas secuencias son menos tal vez anatómicas que esta, pero se ve muy linda la distinción entre este ligamento y este tendón, que ahí se lo marqué con los colorcitos que veníamos usando hasta acá. Y acá, fíjense, se ve una masa muscular chiquita, bien profunda. ¿Quién podría ser? Popliteo. El músculo popliteo, ¿sí? Del que veníamos hablando tanto, ¿sí? Acá tenemos lo que veíamos acá tenemos el músculo y el tendón lo perdimos ya. Y aparece otra estructura que Pablo hace un rato, bueno, vemos también las inserciones características de los gastrocnemios, y fíjense, el menisco lateral y una estructura como se continúa del menisco lateral y va al cóndilo medial. El ligamento menisco femoral que acompaña, digamos, al ligamento cruzado posterior. Exacto, el ligamento menisco femoral posterior.
Bueno, ahí lo marcamos y creo que no mucho más. Fíjense acá los vasos popliteos descendiendo, ya se ve mucho mejor el peroné, algunos músculos de lo que es más pierna y creo que no mucho más. ¿Alguna duda con respecto a los cortes de rodilla? No. ¿Seguros? Mira, Fede, poné, yo que te mencionaba otro, poné los cortes sagitales. Sí. El que te quería demostrar que se veía muy bien es el intermeniscal anterior. Anda más medial. Para. Anda un poco más. Un poco más. ¿Más medial? Más lateral, a ver. Más lateral, ok. Ahí. Ahí tienen, fíjense, marca el cuerno anterior. Ahora, sigan ese cuerno anterior en la medida que el corte se medializa. El cuerno, ¿no? El cuerno. Sí. Ahí, anda hacia anterior. Van a ver que ese cuerno anterior se transforma en un ligamento. Seguí. No, seguí pasando las diapositivas hacia medial. Ah, perdón, no te había entendido. La seguidilla, Fer. No te había entendido, perdón. No hay problema. No, para hacia medial, hacia el otro lado. Ahí ven, aparece un puntito, seguí, puntito ahí adelante, ahí está puntito, seguí puntito y va a terminar en el cuerno anterior del otro menisco. Ese es yugal. Exactamente. O el intermeniscal anterior, no sé si. Transverso, ahora. Transverso es ahora. Ahí está. Perdón, disculpen Bien. mi antigüedad. Está bien, Sí. Ahí está el transverso. Ahí ese puntito se suele ver también, se ve como un cordón. Claro, yo pensé que me estabas hablando del que marqué justo al final. Sí, ese es otro que se ve, está muy bien, sí, marcado ahí, perfecto. Ese es un detalle también, pero bueno, para buscar cosas. No, está excelente. Amo. Bueno, si no hay ninguna duda, ahora podemos ver un par de casos de patologías bastante frecuentes en radiografías y después en resonancias. Buenísimo. Bueno, empezamos con las radiografías, ¿sí? Fíjense, ¿qué les llama la atención de esta imagen? ¿Qué ven raro? La rótula. La rótula, ¿qué le pasó a la rótula? Está fracturada. Está rótula. Y está girada. Bien, o sea, vemos acá claramente una solución de continuidad entre este pedacito superolateral y el resto de la rótula. Vamos a pedir el par radiológico, fíjense que acá también se ve como esa separación. Ahora, ¿esto está fracturado? ¿Puede ser que esté rotada y sea un punto de osificación? Bien, no sé si está rotada, pero es un punto de osificación. Es bastante común en los niños que por ahí... Esto tiene un nombre que se llama rótula bipartita, es normal, no es algo patológico. Lo mismo que Pablo les mostró con el epicóndilo medial, que tenía un núcleo de osificación que no terminaba de cerrarse en codo, ¿se acuerdan? Bueno, esto es lo mismo. La rótula tiene varios núcleos de osificación, creo que son 4 o 5, y característicamente el núcleo superolateral o superoexterno es el último en cerrarse. Y puede pasar a veces que no se cierra o que se cierra de forma bien tardía en la adolescencia. Generalmente no trae nada aparejado, ni dolor, ni molestias, ni nada, pero lo que puede llegar a pasar es que un chico ya tiene esto, porque vino con él y no se terminó de cerrar, se pega un golpe, le empieza a doler la región producto del traumatismo, no producto de fractura ni nada por el estilo, y uno hace la placa y, porque el chico está con dolor y demás, quiere descartar la fractura, hace la placa y se encuentra con esto. Entonces, bueno, ahí hay que tener presente que esto no necesariamente, esto no es patológico y que puede haber una fractura asociada, pero que esto en sí no es una fractura. Ahora sí, fíjense esto. Sí. Y en el perfil se ve. Fíjense ahí, además de que esto obviamente es un paciente totalmente distinto, en este caso creo una paciente añosa, fíjense acá como la solución de continuidad parece como un serrucho, sobre todo acá y acá. Esto sí es una fractura de rótula. ¿Y acá? Ahí. Un cóndilo medial. Ok, cóndilo medial. Escuché cóndilo medial nada más.
Es que había escuchado, bueno, está fracturado el cóndilo medial. Está fracturado el cóndilo medial, sí, es una fractura intercondilia, pero ¿no notan algo más que les llame la atención en esta imagen? La tibia, los platillos de la tibia, ¿puede ser? Sí, ¿y qué pasó con los platillos de la tibia? ¿Están fracturados? No No. se terminó de fijar. Bien, entonces acá tenemos una fractura, ¿sí? Pero además tenemos el dato por este cartílago de crecimiento, esta fisis, que es un paciente pediátrico, ¿sí? Todavía no se terminó de osificar y probablemente cuando se fracturó digamos, una fractura intercondilia del cóndilo medial, probablemente también se llevó puesto lo que es el cartílago de crecimiento, que acá se ve mejor en la tibia, la verdad, que en el seno. Después hay toda una serie de clasificaciones de traumatología para cada una de estas fracturas, pero no viene al caso. Y en esta otra, Hay como una línea. ¿dónde? ¿No está dislocada la rótula? Algo más grande. El cóndilo medial no tiene una... El platillo, perdón, no tiene como una... Se discontinúa ahí. Hay como un salto en la cortical del platillo, ¿verdad? Y si se fijan acá en el cóndilo que lo sostiene también, ¿ven que hay como un salto? Bueno, esto es, recuerden que digamos, esto es lo que se llama la fractura por hundimiento, que acá tenemos un escalón, otra solución de continuidad. Es muy típico, por ejemplo, de los albañiles o la gente de la construcción que se caen de altura, entonces todo el peso de su cuerpo cae sobre 3 grandes puntos de apoyo que generalmente se fracturan juntos por hundimiento. O sea, los huesos como que se cabalgan uno arriba del otro y se terminan hundiendo porciones de ese hueso. Uno es el platillo tibial, y siempre hay que buscar también asociado fracturas por hundimiento en la columna lumbar baja y en el calcáneo en el pie, porque suelen ser fracturas que pueden aparecer juntas. De hecho, yo hace relativamente poco, antes de la pandemia, en el hospital vi un paciente que, en mi final de traumatología, fue un paciente que tenía fractura de calcáneo y de platillo tibial por caída de altura. Wow. Y en la última de las radiografías, fíjense, hay una masa bien radioopaca en lo que sería la epífisis distal del fémur. ¿Y este paciente, les parece, es un paciente añoso? No, pediátrico. No. Bien, esto lo puse como dato porque es un tumor bastante frecuente en la adolescencia, es el osteosarcoma, un tumor óseo maligno, y se presenta característicamente, en la mayoría de los casos, en adolescentes en la epífisis distal del fémur y en la epífisis proximal de la tibia, o sea, alrededor de la rodilla. Esto nos da la pauta de que es bastante joven y tiene característicamente, que ahí está marcado con flecha, fíjense, es un tumor agresivo que levanta el periósteo del hueso. Bueno, y hasta acá con las radiografías patológicas, ¿sí? De resonancia les puse algunas cosas muy comunes y no mucho más. Vamos con estas dos primeras. ¿Qué tipo de cortes son y qué les llama la atención? Y llama la atención el líquido sinovial detrás de la rótula. Creo como que asciende, parece, ¿no? Pero digamos, acordate que tenés un receso sinovial bastante importante acá, o sea que eso no necesariamente es patológico, o sea, hay como un receso sinovial interesante en esta articulación. ¿Puede ser los ligamentos cruzados? Bien, y si les pongo esta otra, ¿qué ligamento cruzado está afectado? La anterior. Sí, Anterior. Fíjense, acá, que nosotros deberíamos ver esa estructura como en abanico que habíamos mencionado en los cortes, ven cómo hay
una estructura hipointensa, pero no se ve esa característica banda, entre comillas, del ligamento. Y que que sí se ve bastante bien, ¿quién es? El ligamento cruzado posterior. El cruzado posterior, ¿sí? O sea, esto es una ruptura del cruzado anterior. En este caso, fíjense, acá ¿quién vemos? El ligamento cruzado anterior. Pero el posterior está roto. Sí, probablemente, bueno, como dijo Pablo, es muy raro ver la lesión aislada del cruzado posterior, pero bueno, el cruzado anterior, aunque sea, se puede ver bastante bien su contorno, su morfología, en cambio el cruzado... Sí, no sé, Pablo, si querés... No, exacto, tal cual, es raro esto, es muy raro. Ven que acá está como arrancado, ven... Acá tenemos una parte más hipointensa y después, pero no se ve esa morfología característica del cruzado posterior y el área intercondilia posterior está libre de alguna manera. Bueno, y en estas... ¿Menisco? No, menisco, ¿qué pasó con el menisco? Creo que el cuerno anterior tiene algo, pero no estoy segura. ¿El cuerno anterior? No, el posterior. Tiene como Estamos... Bien, por las dudas, estamos viendo cortes sagitales, esto es superior, esto es inferior, esto es anterior y esto es posterior, ¿sí? Y estamos yendo de medial a lateral. Fíjense cómo acá vemos el cuerpo del menisco, mientras que acá ya empezamos a ver los cuernos, anterior y posterior. Y miren esta estructura o esta falta de hipointensidad en el cuerno posterior, que es producto de un desgarro. Esto lo puse nada más a modo ilustrativo, por supuesto que no es traumatología, pero bueno, fíjense que hay un montón de sitios donde el menisco puede, o de formas donde el menisco puede desgarrarse. Esta le encanta a los traumatólogos, la del menisco en asa de balde. Bien, y para ir cerrando, estuvimos hablando toda la clase de esto, así que no podía dejar de poner alguna patología. ¿A alguien se le ocurre qué pudo haber pasado acá? Esto, para que les ayude, es una resonancia en T2 con supresión grasa. Y lo que permite es justamente que un tendón que se tiene que ver bien negro, cuando hay algún problema, realza el edema. Cuando ese tendón se llena de edema, ya sea inflamación, ruptura o lo que sea, se va a poner blanco en vez de negro, como debería ser. Y no me lo confundo con la grasa, por eso le suprimo la grasa. ¿El tendón del popliteo? Bueno, perdón, pensé que tenía otra animación. Fíjense, el colateral peroneo está roto. Acá se ve la solución de continuidad de esto y se ve también el tendón del popliteo. Y el edema, como dijo Pablo, que por eso lo vemos tan hiperintenso, como todo eso rodeado de líquido hiperintenso. Esto es bastante común, esto se los cuento yo, a veces sucede, es bastante doloroso, molesto, los pacientes consultan mucho por esto. Fíjense, esto también es un T2 con supresión grasa. Y yo tengo uno. Si tengo una estructura... ¿Cómo? Yo tengo uno de esos chiquitos. Y si tengo una estructura bien hiperintensa en un T2 con supresión grasa, ¿qué puede llegar a ser? Acá. Líquido sinovial. Líquido sinovial, bien, o líquido libre.
Y bueno, esto es algo que se conoce como quiste de Baker, o Baker. Y bueno, nada, son pequeños quistes que van surgiendo, en general asociado por ahí a patologías que generan una producción excesiva de líquido sinovial. Se acumula el líquido y esto se inflama, molesta, limita la movilidad o a veces cuando hacen ejercicio les duele mucho, entonces generalmente consultan por esto. Bueno, y ahora sí, última diapositiva. Les puse estas imágenes nada más a modo de integrar un poco cómo podemos ver los líquidos muy distintos en las distintas secuencias. Esto es un T1, si mal no recuerdo, y esto es una secuencia especial de densidad de protones con supresión grasa, por eso vemos bien el tejido adiposo, fíjense la bolsa que estuvimos hablando, del cuerpo adiposo que estuvimos hablando, bien hipointenso, y fíjense, este líquido versus todo este líquido que se ve como turbio en los cortes. ¿Qué podría ser este líquido turbio en un T1 o acá? Bueno. ¿Sinovial? Sinovial, bueno, y otra cosa. Patológico. Sangre, muy bien, sangre, ¿sí? Es sangre, es hemartrosis, o sea que tenemos en la cavidad articular sangre. Esto puede ser producto de un montón de cosas, podemos llegar a verlo asociado a desgarros o rupturas ligamentarias y también a tumores, traumatismos, lo que sea. Bueno, eso fue todo. Espero no haberlos agotado mucho. Espectacular, Fede, muy buena la clase, ¿eh? Gracias. Impresionante. Sí, acá recuerden, de rodilla es un tema que es fundamental desde el punto de vista del actuar médico, ¿no? Como las consultas por problemas de rodilla a nivel traumatológico, imagínense que no sé si es una de las más pedidas junto con la columna, las alteraciones, y por eso, más allá de lo anatómico y de lo que ustedes tienen que reconocer por la anatomía, recalcar las cosas más importantes, que es básicamente lo que mostró el tendones, o sea, los colaterales, el ruptura de colaterales es algo frecuente, meniscos cruzados, piezas óseas, ¿no? Todo eso es de todos los días a nivel de lo que es patología de rodilla. Entonces, identificar rápidamente eso, sentirse cómodo con dónde ir a buscar estas alteraciones, es algo muy, muy común. Entonces, rodilla es uno de los temas, les diría, de la anatomía, que es la base sí o sí para entender cualquier alteración de esa región. Como en cualquier lugar, ¿no? Pero bueno, insisto, es tan frecuente la patología de rodilla que es un tema que realmente no pueden dejar de conocer, ¿sí? No pueden dejar de poder ubicar estas estructuras que él mencionó. Ligamentos y meniscos es algo sí o sí.